del tiempo. Basado en el libro de Stephen Hawking. The chicken or the egg? Did the universe have a beginning, and if so, what happened before then? Where did the universe come from, and where is it going? Suerte. Hemos tenido mucha suerte. Toda mi familia, Steven y los demás. Hemos sufrido desastres, pero al menos hemos sobrevivido. Todos sufren desastres y algunos desaparecen y no se les vuelve a ver. Las bombas incendiarias eran terribles. Se oía un zumbido y de repente se paraba. Cuando oías la explosión, sabías que no te había tocado a ti y seguías comiendo o lo que fuera. Pero una cayó muy cerca de nuestra casa y voló las ventanas y los cristales salieron como dardos contra la pared. Cuando iba a nacer Steven, decidimos que sería mejor que naciera en Oslo. Mientras estaba en el hospital, fui a la librería Blackwell y compré un atlas astronómico. Una de mis cuñadas dijo que había hecho algo muy profético. A wheel is time. Will it ever come to an end? Where does the difference between the past and the future come from? Why do we remember the past, but not the future? Recuerdo el día en que atravesábamos Londres y terminó el apagón. Las ventanillas no estaban tapadas con cortinillas en el tren en el que íbamos. Cruzábamos uno de los puentes y las luces, bueno, las luces que quedaban en Londres estaban encendidas. Era también una noche muy estrellada y el panorama era precioso. Recuerdo que solíamos tumbarnos en el césped mirando al cielo con un telescopio para ver esas estrellas maravillosas. Steven tenía una gran capacidad de asombro y yo veía cómo le atraían las estrellas, incluso lo que había más allá. I was born exactly 300 years after the death of Galileo. I estimate that about 200,000 other babies
were also born that day. I don't know whether any of them was later interested in astronomy. Mi primer recuerdo es el de Isobel empujando un anticuado cochecito de niño por North Road, llevando a Stephen y a Mary. Parecían muy grandes por el tamaño de sus cabezas y sus mejillas, y llamaban la atención. Parecían distintos a la gente corriente. Recuerdo que visité a los Hawking en varias ocasiones. Era un sitio donde, si te invitaban a cenar, podías tener una conversación con Stephen, pero el resto de la familia se sentaba a la mesa leyendo un libro. Algo que no está bien visto en mi ambiente, pero que era tolerable en los Hawking porque se les consideraba muy excéntricos, muy inteligentes, gente muy lista, aunque algo raros. Mi impresión era que todos los Hawking eran así, salvo Stephen, que parecía el único miembro normal de la familia. Stephen decía que sabía 11 formas de entrar en la casa. Yo solo encontraba 10. No sé dónde estaba la otra. En el lado norte de la casa había un cobertizo para las bicicletas. Tenía una puerta delante y otra detrás. Sobre él estaba la ventana de la sala en forma de L. Por delante se podía dar la vuelta y acceder al tejado. Y desde ese nivel al tejado principal. Creo que Stephen conseguía entrar por el tejado. Él trepaba mucho mejor que yo. Sigo sin saber la 11ª forma. Before the 20th century, it was thought that the universe had existed forever, or had been created at some time in the past, more or less as we observe it today. People found comfort in the thought that even though they may grow old and die, the universe was eternal and unchanging. Dejé de jugar con Stephen cuando cayó enfermo a los 12 años. Se tomaba los juegos demasiado en serio. Jugábamos al Monopoly. Y al principio añadió atajos intermedios para complicarlo más. Después el Monopoly se quedó pequeño. Y se pasó a un juego tremendo llamado Dinastía, que según me pareció, aunque no llegué a jugarlo, era eterno porque no se podía terminar. Parecía casi una vida alternativa. Duraba horas y horas y horas. Para mí era un juego terrible. No imaginaba que nadie se llegase a aficionar a él. Pero Stephen tenía una mente muy complicada y pensé que, sobre todo, era esa complicación la que le atraía. When I was in high school, I learned that light from distant galaxies was shifted to the red. This meant that they were moving away from us, and that the universe was expanding. But I didn't believe it. A static universe seemed much more natural. It could have existed, and could continue to exist, forever. Discutíamos la posibilidad de la generación espontánea de la vida, y creo que Stephen hizo un comentario que indicaba no solo que él pensaba en ello, sino que también había hecho algunos cálculos sobre cuánto tiempo sería preciso. En ese momento, creo que le comenté a uno de mis amigos, John McLenaghan, creo que Stephen llegará a ser sumamente brillante. Puede que no con esas palabras, pero le dije algo así. Y él discrepó. Así que apostamos sobre el tema. Dada nuestra edad, apostamos una bolsa de caramelos.
Y por cierto, creo que la apuesta la gané yo y que merezco el premio, que aún no me ha pagado. The expansion of the universe suggested the possibility that the universe had a beginning at some time in the past. The point at which the universe may have started out became known as the Big Bang. The first year he was at St. Albans School. El primer año que estuvo en la escuela de St. Alban fue el antepenúltimo de su clase. Yo le dije, bueno, Stephen, ¿de verdad no puedes quedar algo mejor? Me dijo, bueno, a otros les ha ido peor. A él le daba igual. En cierto modo, reconocían que era muy brillante. Y de hecho, un año le dieron un premio en religión. No resultó sorprendente, porque su padre solía leerle historias de la Biblia desde que era muy pequeño, y se las sabía todas muy bien. Estaba muy versado en temas religiosos, aunque no creo que los ponga mucho en práctica ahora. Todos solíamos discutir de teología. Era un tema muy cómodo. No se manejan hechos. Luego resultan muy molestos. Puestos a discutir o a debatir, se puede discutir sobre todo. Incluso la teología y la existencia del propio Dios. Entonces alguien se aburre y habla de viajes espaciales o algo así. Se acaba la discusión. In an unchanging universe, one can imagine that God created the universe at literally any time in the past. On the other hand, if the universe is expanding, there may be physical reasons why there had to be a beginning. An expanding universe does not preclude a creator, but it does place limits on when he might have carried out his job. Cuando la familia se fue a la India, acordamos que Stephen se quedaría con nosotros durante un año. Decidió que deberíamos practicar baile escocés por las noches. Bueno, esta era una casa corriente, pero teníamos bastante espacio y un salón grande. Compramos unos discos y un libro sobre baile. Y Stephen hizo el resto. Se empeñaba en que llevásemos chaqueta y corbata, y él hacía de maestro de ceremonias. Stephen se lo tomaba muy en serio, pero es que le gustaba mucho el baile. Había 4 físicos en mi curso: Gordon Berry, Richard Bryan, Stephen y yo. Lo primero que recuerdo de Stephen fue la vez que Gordon y yo subimos a su habitación para verle. Stephen estaba allí con una caja de cervezas, bebiéndoselas poco a poco. Solo tenía 17 años, así que no le dejaban entrar en los pubs. Había llegado a Oxford siendo demasiado joven. Teníamos una especie de red social. Organizábamos fiestas y cosas así para integrar, o más bien liar a los recién llegados para que se apuntasen al club de remo. Así le alistamos a él. El problema con Stephen era si le hacíamos timonel del primer equipo o del segundo equipo. Unos timoneles pueden ser muy arriesgados y otros timoneles pueden ser muy sensatos. Él era de los arriesgados. Nunca se sabía qué iba a hacer cuando iba con su equipo.
Creo que se llevaba su trabajo mental a la barca a veces. Sus pensamientos bullían a diferentes niveles. Nos dijeron que leyésemos un capítulo, el 10º, de un libro llamado Electricidad y Magnetismo, de Blinny y Blinny, una combinación insólita, un equipo de marido y mujer. Y al final del capítulo había 13 preguntas, todas ellas de matrícula de honor. Me di cuenta enseguida de que no sabía contestar a ninguna. Richard y yo trabajamos juntos durante una semana. Conseguimos responder a una pregunta y media y estábamos muy orgullosos. Gordon no quiso ayuda y consiguió resolver una él solo. Steven, como siempre, no había ni empezado. A la mañana siguiente se fue a su cuarto a las 9 en punto. Nosotros volvimos a las 12 o a las 12:05 y apareció Steven. Estábamos en la entrada del colegio mayor. Hawking, le dije, ¿cuántas has conseguido hacer? Bueno, dijo, solo me ha dado tiempo a contestar a 10. En ese momento nos dimos cuenta de que no solo no estábamos en la misma calle, no estábamos en el mismo planeta. I once calculated that I did about 1,000 hours work in the 3 years I was at Oxford, an average of an hour a day. I'm not proud of this lack of work. I'm just describing my attitude at the time. An attitude that nothing was worth making an effort for. He used to produce his work every week for tutorials. Solía entregar su trabajo semanalmente para corrección, y como no guardaba notas, ni apuntes, ni nada parecido, al salir de mi clase tiraba todo a la papelera. Los demás estudiantes de la clase, al ver lo que hacía, se quedaban pasmados porque pensaban que habría hecho su trabajo en media hora. Y si ellos hubieran podido hacerlo en un año, no lo tirarían a la papelera, lo enmarcarían y lo colgarían en la pared. Because of my lack of work, I had planned to get through the final exam by doing problems in theoretical physics and avoiding any questions that required factual knowledge. I didn't do very well. I was on the borderline between a first and second class degree, and I had to be interviewed to determine which I should get. They asked me about my future plans. I replied, if they gave me a first, I would go to Cambridge. If I only got a second, I would stay in Oxford. They gave me a first. I drove Stephen and his young brother. Llevé a Stephen y a su hermano pequeño a Woburn Park y él se subió a un árbol. Se estaba probando a sí mismo. Yo no lo sabía. Consiguió subir al árbol y avanzar por una rama y después bajar. Creo que empezó a notar que sus manos eran menos ágiles que antes, pero no nos lo dijo. En la universidad hay escaleras cuadradas, sin esquinas, pero cuadradas. Al salir de una de las clases, Steve cayó por una de ellas, según bajaba, y rodó hasta llegar abajo. No sé si perdió el conocimiento, pero sí perdió la memoria. Le llevamos a una de las habitaciones. La primera pregunta fue, ¿quién soy? Y le dijimos, Steve Hawking. Y después enseguida volvió a preguntar quién era. Steve Hawking. Pasados unos minutos él recordaba que era Steve Hawking. Después le preguntamos si recordaba haber ido el domingo a tomar algo al bar, o si recordaba haber hecho de timonel el lunes. Su memoria volvió gradualmente hasta que recordó los hechos del día anterior, después la hora anterior y después, pasadas 2 horas, recordaba todo. La cuestión era si había perdido capacidad mental. Entonces Steve decidió someterse al test de Mensa. Le dijimos, seguro que pasas ese test, pero salió encantado de haberlo pasado, totalmente encantado.
thought that there were two areas of theoretical physics I might study at Cambridge. One was cosmology, the study of the very large. The other was elementary particles, the study of the very small. However, I thought that elementary particles were less attractive, because there was no proper theory. All they could do was arrange the particles in families, like in botany. In cosmology, on the other hand, there was a well-defined theory, Einstein's general theory of relativity. It was a very cold year. Fue un año muy frío. And the ice on Verulamium Pond. El estanque Verulamium estaba helado y fuimos a patinar. Steven solía patinar muy bien. Entonces yo estaba junto a él y vi que no estaba patinando tan bien, pero yo tampoco, puestos a decirlo. Se cayó y no podía levantarse. Le llevé a una cafetería para que entrase en calor y entonces me lo contó todo. Ya estaba diagnosticado. Insistí en ir a ver a su médico, porque me parecía que pasase lo que pasase, habría alguien que pudiera hacer algo. Al menos para que las cosas fuesen más fáciles. No diré el nombre del médico, pero fui a verle a su clínica en Londres y se sorprendió de que me hubiese molestado en visitarle. Al fin y al cabo solo era la madre. Bueno, fue muy amable. Accedió a recibirme y todo muy bien. Y dijo, sí, es muy triste. Un chico tan brillante, truncado en plena juventud. ¿Qué le vamos a hacer? Le pregunté, ¿no podríamos darle sesiones de fisioterapia o algo que pueda ayudarle de alguna forma? Dijo, en realidad no se puede hacer nada. Shortly after my 21st birthday, I went into hospital for tests. They took a muscle sample from my arm, stuck electrodes into me, and injected some radio-opaque fluid into my spine, and watched it going up and down with X-rays as they tilted the bed. I was diagnosed as having ALS, amyotrophic lateral sclerosis, or motor neuron disease, as it is also known. The doctors could offer no cure, and gave me 2.5 years to live. I went into the graduates' common room. Fui a la sala de los licenciados buscando a alguien con quien comer. No había nadie con quien me apeteciese comer. Y de repente apareció Steven. No sé qué estaba haciendo él en Oxford. Se me ha olvidado. Así que Steven me invitó a unas bebidas y fue por ellas. Las trajo y las puso en la mesa. Al dejar su jarra de cerveza, la derramó. Yo le dije en broma, pero hombre, ¿bebido ya a estas horas? Entonces me dijo que había estado 3 semanas en Addenbrooke's y le habían hecho unas pruebas. Habían descubierto lo que le pasaba. Me dijo sin ningún rodeo que gradualmente perdería el control sobre su cuerpo, que con el tiempo solo funcionarían su corazón, sus pulmones y su cerebro. Y le habían dicho que al final su cuerpo sería como un vegetal, pero que su mente seguiría en perfectas condiciones y que no podría comunicarse con el resto del mundo. My dreams at that time were rather disturbed. Before my condition had been diagnosed, I had been very bored with life. There had not seemed to be anything worth doing. But shortly after I came out of hospital,
I dreamt that I was going to be executed. I suddenly realized that there were a lot of worthwhile things I could do if I were reprieved. I knew perfectly well that he had no faith. Sabía perfectamente que no tenía esperanza. To me, that made it. Y para mí eso lo hacía más difícil. Porque te preguntas, ¿por qué a mí? ¿A qué viene? ¿Por qué ahora? Pero él había aceptado totalmente que eso era lo que le iba a pasar. Y yo creo que en ese momento empezó a trabajar. At first, there did not seem much point in working at my research, because I didn't expect to live long enough to finish my PhD. However, as time went by, the disease seemed to slow down. I began to understand general relativity and make progress with my work. But what really made a difference was, I got engaged to a girl called Jane Wilde. This gave me something to live for, but it also meant that I had to get a job if we were to get married. Stephen ya estaba enfermo. Jane lo sabía. Y fue otro ejemplo de la suerte de Stephen, encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado. Stephen estaba muy deprimido y no tenía ganas de seguir con su trabajo. Pensaba que solo le quedaban 2 años y medio. ¿Qué podía hacer en ese tiempo? Pero el conocer a Jane le dio nuevos ánimos y empezó a trabajar. I wanted to understand how the universe began. Einstein's theory of general relativity showed that the universe was expanding. But there was no answer to the crucial question, must there have been a Big Bang, a beginning to time? Then, in my 3rd year at Cambridge, Roger Penrose made his discovery about the death of stars. Recuerdo que hablaba con mi amigo Ivo Robinson. Era una conversación muy animada y entonces tuvimos que cruzar una calle. Mientras cruzábamos, claro, dejamos de hablar. Y cuando llegamos al otro lado, evidentemente algo se me ocurrió mientras cruzaba, pero al reanudar la conversación se borró del todo de mi mente. Y ya después, cuando mi amigo se había ido, tuve una rara sensación de euforia. Me sentía fenomenal. Y como no me imaginaba por qué me sentía así, repasé el día pensando qué podría causar un sentimiento de ese tipo. Y poco a poco desenterré la idea que se me ocurrió mientras cruzaba. Penrose anunció su conclusión de que cuando las estrellas entran en fase de destrucción, se hacen puntuales siempre que se cumplan unas condiciones que todos considerarían razonables. Y recuerdo que Stephen Hawking, que llevaba casi 3 años como estudiante investigador, dijo: «¿Qué resultados tan interesantes? ¿Será posible adaptarlos a la comprensión del origen del universo?» Y lo que él pensaba era que si mentalmente se invertía el sentido del tiempo, se podía considerar el universo en expansión como un sistema degenerativo, como una gigantesca estrella en fase de destrucción. Roger Penrose proved that a dying star, collapsing under its own gravity, eventually shrinks to a singularity, a point of infinite density and 0 size. I realized that if I reversed the direction of time so that the collapse became an expansion, I could prove that the universe had a beginning. But my proof, based on Einstein's theory of general relativity, also showed that we cannot understand how the universe began. Because it showed that all scientific theories, including general relativity itself, break down at the beginning of the universe.
Tuvimos una reunión en el Instituto de Física Espacial de Nueva York y yo dije, antes de llegar a una conclusión final, hay que tener en consideración un nuevo objeto, un objeto totalmente contraído por gravitación. Después de usar la frase objeto totalmente contraído por gravitación 10 veces, queda claro que hay que darle otro nombre. Así que se me ocurrió la palabra agujero negro. La palabra agujero negro, acuñada por John Wheeler, tuvo éxito. Todos la adoptamos y desde entonces la gente de todo el mundo, en Moscú, en América, en Inglaterra y demás sitios, sabían que hablaban de lo mismo. Y no solo eso, sino que, de repente, la nueva serie de conceptos se difundió entre el público e incluso los escritores de ciencia ficción empezaron a tratar el tema. Tonight, my friends, we stand on the brink of a feat unparalleled in space exploration. If the data on my returning probe ship matches my computerized calculations, I will travel where no man has dared to go. Into the black hole. In, through, and beyond. Why, that's crazy. Ha! Impossible! As a massive star contracts, its gravity becomes so strong that light can no longer escape. The region from which nothing can escape is called a black hole, and its boundary is called the event horizon. One might say of the event horizon what Dante said of the entrance to hell. Abandon all hope, ye who enter here. Una vez me pidieron que hiciese de jurado de un ensayo cuyo tema era cómo atravesar un agujero negro y sobrevivir. En fin, mi problema era que no sabía cómo otorgar el premio, porque si decía, bueno, este ensayo parece bueno, la única forma de demostrar que era cierto era hacerlo, seguir el experimento, entrar ahí. Pero una vez dentro, claro está, acompañado por la persona que escribe el ensayo, la cuestión sería, ¿cómo se lo cuentas al mundo? ¿Te llevas contigo el premio que vas a entregar? ¿Y qué hacen con él cuando estén ahí dentro? Believe me, I've been waiting a long time for someone like you to record this moment. Thank you, Doctor. Then I'm ready. Ready to embark on man's greatest journey. Certainly his riskiest. The risk is incidental compared to the possibility to possess the great truth of the unknown. There, long-cherished laws of nature simply do not apply. They vanish. And life? Life? Life forever. Watching an astronaut, foolhardy enough to jump into a black hole, at some time on his watch, say 12 o'clock, he would cross the event horizon and enter the black hole. But no matter how long you waited, you would never see the astronaut's watch reach 12 o'clock. Instead, each second on the watch would appear to take longer and longer, until the last second before midnight would take forever. Thus, by jumping into a black hole, one could ensure that one's image lasted forever. But the picture would fade very rapidly and grow so dim that no one could see it.
Si alguien entra en un agujero negro, visto desde fuera, parece que el tiempo se alarga y esa persona se mueve o cree que se mueve y quizá habla en su nave espacial a velocidad normal, pero se ralentiza y se detiene en una posición determinada para un determinado observador exterior. Desde fuera no puede verse qué pasa después. The astronaut wouldn't notice anything special when his watch reached midnight, and he crossed the event horizon into the black hole. Until, of course, he approached the singularity and was crushed into spaghetti. Se puede atravesar el horizonte de sucesos sin sentir nada, sin darse cuenta. Después de estar cayendo durante una semana se empieza a pasar apuros. Uno se alarga cada vez más y se queda más delgado. Y claro, se siente algo estrujado. Hasta que se es muy largo y delgado y desagradable. Después de 2 semanas se llega al centro, muerto por supuesto. Antes de perder de vista el mundo exterior verías pasar cosas y las verías a gran velocidad, como si fueran fuegos artificiales. Lo frustrante sería que aunque podrías ver lo que va a pasar en el futuro, iría tan deprisa desde el punto de vista científico que no tendrías tiempo de analizarlo. No se podría asimilar. Al final todo sería tan rápido y tan explosivo que tú mismo quedarías destruido por la explosión. Y eso sería tu fin, pero sería una forma muy excitante de morir. Sería la forma que yo elegiría si pudiera. In the long history of the universe, many stars must have burned up their nuclear fuel and collapsed in on themselves. The number of black holes may be greater than the number of visible stars, which totals about 100,000 million in our galaxy alone. We also have evidence that there is a very large black hole at the center of our own galaxy. Friends ask me, well, if a black hole is black, how Mis amigos me preguntan, si un agujero negro es negro, ¿cómo se puede ver? Yo les digo, ¿has estado alguna vez en un baile? ¿No has visto a los jóvenes vestidos de negro, de smoking, y a las chicas con sus vestidos blancos dando vueltas, abrazados por parejas y a media luz? Solo se ve a las chicas. Pues la chica es la estrella común y el chico el agujero negro. No se ve el agujero negro como no se ve al chico, pero la chica dando vueltas indica claramente que debe haber algo ahí que la mantiene en órbita. One evening, shortly after the birth of my daughter, Lucy, I started to think about black holes as I was getting into bed. My disability makes this rather a slow process, so I had plenty of time. Suddenly, I realized that the area of the event horizon must always increase with time. The increase in the area of the event horizon was very reminiscent of a quantity called entropy, which measures the degree of disorder of a system. It is a matter of common experience that disorder tends to increase with time if things are left to themselves. Jacob Bekenstein came into Jacob Bekenstein entró un día en mi despacho. Jacob, le dije, siempre me preocupa que al poner una taza fría junto a una caliente he aumentado, al transmitir el calor de la una a la otra, la cantidad de desorden del universo. Pero Jacob, si encuentro un agujero negro y lanzo ambas tazas dentro de él, habré ocultado las pruebas de mi delito, ¿no?
Bekenstein es un hombre muy íntegro y se preocupó y volvió después para decirme, no has ocultado las pruebas de tu delito. El agujero negro registra lo que has hecho. Stephen Hawking leyó el artículo en el que Bekenstein anunciaba esta conclusión, pensó que era absurdo y decidió demostrar que estaba equivocado. My discoveries led Jacob Bekenstein to suggest that the area of the event horizon actually was the entropy of a black hole. But there was one fatal flaw in Bekenstein's idea. If black holes have an entropy, they ought to have a temperature. And if they have a temperature, they ought to give off radiation. But how could they give off radiation if nothing can escape from a black hole? As it turned out, Bekenstein was basically correct, though in a manner far more surprising than he, or anyone else, had expected. Conforme fue perdiendo el uso de sus manos, tuvo que empezar a desarrollar, a elegir proyectos de investigación que pudieran ser abordados y resueltos mediante argumentos geométricos que pudiera representar mentalmente. Y desarrolló una serie de herramientas que nadie más tenía. Así que, en cierto modo, cuando pierdes unos instrumentos puedes desarrollar otros, pero los nuevos se aplican a problemas diferentes que los antiguos, y si eres el único en el mundo que domina los nuevos, entonces puedes resolver ciertos problemas que otros no pueden. My work up to 1973 was in general relativity, and was summarized in a book I wrote with George Ellis, called The Large-Scale Structure of Space-Time. Even then, it was difficult for me to write things down. So I tended to think in pictures and diagrams that I could visualize in my head. Recuerdo mi visita a Stephen y Jane en Cambridge. Por la noche, después de cenar, llegó la hora de que Stephen se fuera a dormir. Jane insistió y Stephen se resignó. Eso debía pasar siempre. Stephen empezó a subir. No recuerdo si había uno o dos tramos de escalera y en esos momentos él ya no podía andar. Para poder subir se agarraba a los soportes de la barandilla y tiraba con la fuerza. Subía con la fuerza de sus propios brazos. Conseguía arrastrarse desde el primero al segundo piso con un arduo y prolongado esfuerzo. Jane me explicó que era una parte importante de su terapia para mantener su coordinación y su fuerza el mayor tiempo posible. Al principio era angustioso contemplar lo que parecía ser la agonía de subir las escaleras, hasta que comprendí que era solo parte de su vida, subir así las escaleras. General relativity is what is called a classical theory. It predicts a single definite path for each particle. But according to quantum mechanics, there is an element of chance or uncertainty. A particle does not have just a single path through space and time. Instead, there is an uncertainty principle, according to which both the exact position and velocity of a particle can never be known.
began investigating the effect quantum mechanics might have on particles near a black hole. I found that particles could escape from a black hole, that black holes are not completely black. At first I didn't believe it, but when I redid the calculations, I couldn't get the effect to go away. I met Martin Rees. Vi a Martin Rees y rebosaba de entusiasmo. Dijo, ¿lo has oído? ¿Ya sabes lo que ha descubierto Stephen? Todo es diferente, todo ha cambiado. I was still unsure of my discovery, so I only told a few colleagues. But word soon spread. Roger Penrose phoned up on my birthday. He was very excited, and went on so long that my birthday dinner got quite cold. It was a great pity, because it was goose, which I'm very fond of. Para mí es un milagro porque es un cálculo complicado y confuso. Ahora podemos hacerlo mucho mejor, y lo que pasa queda más claro. Pero con ese enrevesado cálculo demostró que los agujeros negros no son negros, sino que hay una radiación residual. Stephen vino a una reunión y todos estaban boquiabiertos. Alguno se levantó y dijo, no puede ser, Stephen, no me creo ni una palabra. En una ocasión dije que no me convencía la explicación de la creación de partículas con energía negativa, pero forma parte de la controversia de la ciencia. Hay que dar y tomar, y me encanta formar parte de eso. Es lo que lo hace divertido. Si nos sentásemos y dijésemos, oh, genial, cuando se tienen serias dudas, eso no sería favorecer a la ciencia. Pero no me mostré antagonista en absoluto, salvo la vez que lo cuestioné. I finally convinced myself that black holes radiate, when I found a mechanism through which this could happen. According to quantum mechanics, space is filled with virtual particles, and antiparticles, that are constantly materializing in pairs, separating, coming together again, and annihilating each other. In the presence of a black hole, one member of a pair of virtual particles may fall into the hole, leaving the other member without a partner with which to annihilate. The forsaken particle appears to be radiation emitted by the black hole. And so, black holes are not eternal. They evaporate away at an increasing rate until they vanish in a gigantic explosion. Quantum mechanics has allowed particles and radiation to escape from the ultimate prison, a black hole. Einstein never accepted quantum mechanics because of its element of chance and uncertainty. He said, God does not play dice. It seems that Einstein was doubly wrong. The quantum effects of black holes suggest that not only does God play dice, he sometimes throws them where they cannot be seen. He says himself that él mismo dice que no habría llegado a ser lo que es de no haber caído enfermo. Y creo que eso es muy posible, porque como dijo Johnson, saber que te van a ahorcar por la mañana hace que te concentres mucho. Y él se ha concentrado en esto de un modo que no habría hecho, porque siempre se interesó por muchas cosas de la vida. Y no sé si se hubiese dedicado tan intensamente si hubiese podido seguir como antes. En cierto modo, no creo que sea una suerte tener una enfermedad así, pero es menos malo para él de lo que sería para otros, ¿entiende? Porque tiene mucha vida interior. Cuando vivía con la familia Hawking, solía levantarme a eso de las 7:15 o 7:30. Me duchaba, leía la Biblia, rezaba y bajaba a las 8:15 a levantar a Stephen. Luego en el desayuno le contaba lo que había leído en la Biblia, esperando que llegase a tener alguna influencia.
Después nos poníamos a trabajar y solíamos revisar los artículos científicos que nos enviaban. Descubrí que a pesar del gran cerebro de Hawking, leía muy despacio. Yo leía al doble de velocidad. Pero claro, resulta que él leía para recordar, porque le resultaba muy difícil retroceder para revisar algo, mientras que yo podía darle la vuelta al papel y buscar lo que me interesaba o lo que me hacía falta. Black hole radiation has shown us that gravitational collapse is not as final as we once thought. If an astronaut falls into a black hole, he will be returned to the rest of the universe in the form of radiation. Thus, in a sense, the astronaut will be recycled. However, it would be a poor sort of immortality, because any personal concept of time would come to an end as he is torn apart inside the black hole. All that would survive would be his mass or energy. Un año los Hawking me llevaron a una casa de campo en Gales junto al río Wye. La casa estaba en una colina y había un camino empedrado que llegaba a la casa que yo no conocía. Y claro, yo quería hacer el menor número posible de viajes. Así que pusimos las baterías de Steven bajo su silla. Tiene un compartimento para llevarlas y pusimos las de repuesto. Steven no se dio cuenta de que yo las había puesto ahí y no sabía que la silla iba muy cargada. Steven iba delante de mí y di un giro para llegar a la casa, pero estaba en pendiente y cuando miré vi que la silla de Steven se iba inclinando hacia atrás y yo, claro, estaba a unos 10 metros. Salí corriendo, pero no pude llegar a tiempo para evitar que cayera de espaldas en los setos. Era una escena curiosa ver al maestro de la gravedad vencido por la débil fuerza gravitacional de la Tierra. Para mí sería fatal tener que estar siempre con gente, nunca solas. No lo soportaría. Pero él lo encuentra divertido y disfruta de la vida y va de un lado para otro. Creo que eso es fantástico. Es un tipo de valor que yo no tengo, ni que su padre tenía. Desde luego es admirable. Me pregunto de dónde lo habrá sacado. Habría unas 50 personas. Yo estaba en un rincón apartado, observando tranquilamente, descansando un momento. Y Steven estaba no muy lejos de mí. Jane se acercó a él y le miró. Y él estaba sentado con la cabeza en las piernas como solo puede hacerlo Steven. Y Jane le dijo: estás de pena, Steven. Ponte derecho. Algunos invitados no entienden que estás ahí pensando en la física y pasándolo en grande. Parece que sufres. Ponte derecho y habla con la gente. In 1979, I was selected Location Professor of Mathematics. This is the same chair once held by Isaac Newton. They have a big book, which every university teaching officer is supposed to sign. After I had been Location Professor for about a year, they realized I had never signed. So they brought the book to my office, and I signed with some difficulty. That was the last time I signed my name. My interest in the origin and fate of the universe was reawakened when I attended a conference on cosmology in the Vatican. Afterwards, we were granted an audience with the Pope. He told us that it was all right to study the evolution of the universe after the Big Bang, but we should not inquire into the Big Bang itself, because that was the moment of creation, and therefore the work of God. I was glad that he did not know the subject of the talk,
I had just given. The possibility that the universe had no beginning, no moment of creation. Había teorías a principios de los 70, las primeras sobre la creación, en las que se partía de un espacio externo fijo en el tiempo, que siempre habría estado vacío, y de repente, sin saber por qué, el universo forma un núcleo en un punto dado y estalla. El problema es que cuando el espacio y el tiempo aparecen en la teoría clásica, ese mismo punto es un punto singular en matemáticas. Las matemáticas fallan y por tanto no podemos usar eso como teoría de la creación. If one goes back in time, one comes to the Big Bang singularity, where the laws of physics break down. But there's another direction of time that one can go in, which avoids the singularity. This is called the imaginary direction of time. In imaginary time, there need not be any singularities, which form a beginning, or end, to time. En tiempo imaginario tenemos la curiosa posibilidad de tener un ahora, digamos, sin tener necesariamente una cadena de momentos pasados. Si partimos de donde estamos y retrocedemos en el tiempo, todo irá bien durante un largo periodo. Pero conforme retrocedemos, nos acercamos a lo que sería el punto de origen en el tiempo real convencional. Descubrimos que la naturaleza del tiempo cambia, que el componente imaginario se hace cada vez más importante. Y al final, lo que sería el punto singular en la teoría clásica desaparece y tenemos la preciosa imagen de esa especie de cuencos con que se describe la creación del universo. Ahora estamos aquí, una especie de cuenco del pasado donde no hay punto inicial, sino un perfil redondeado. So long as the universe had a beginning, we could suppose it had a creator. But if the universe is completely self-contained, having no boundary or edge, it would neither be created nor destroyed. It would simply be. What place, then, for a creator? Podemos decir que el universo es porque es una estructura matemática independiente. No hay pasado porque, a diferencia de la creación, punto inicial, aquí no hay nada que crear. Decir que está creado de la nada es inapropiado, una mala utilización de la palabra nada. No es que hubiera un espacio vacío en el que apareció el universo, que llamaríamos la nada. Es que no había nada en absoluto. La utilización del pretérito de un verbo es inadecuado en estas teorías. Por desgracia, los tiempos de los verbos se hicieron cuando se creía en el tiempo real, y aún no tenemos una forma lingüística para los verbos en tiempo imaginario. La palabra tiempo no ha venido del cielo como un regalo de las alturas. La idea del tiempo es un concepto inventado por el hombre. Y si conlleva ciertas confusiones, ¿de quién es la culpa? Es nuestra. Where does the difference between the past and the future come from? The laws of science do not distinguish between the past and the future. Yet, there is a big difference between the past and future in ordinary life. You may see a cup of tea fall off a table and break into pieces on the floor, but you will never see the cup gather itself back together and jump back on the table. The increase of disorder, or entropy, is what distinguishes the past from the future, giving a direction to time. Cayó enfermo en Suiza. Al volver le pusieron un respirador. Al ponerte un respirador te meten un tubo por la garganta y no puedes hablar. Durante ese periodo, que sería un par de meses, pasé probablemente una de cada 3 noches en el hospital. Porque mientras estuvo internado, no podía comunicarse con las enfermeras.
Y no es que estuviese muy enfermo, sino que las enfermeras no podían entender lo que quería Steven. Si Steven estaba incómodo, no sabían por qué. Before I caught pneumonia, my speech had been getting more slurred, so that only a few people who knew me well could understand me. But at least I could communicate. I wrote scientific papers by dictating to a secretary, and I gave seminars through an interpreter. And then, a tracheostomy operation removed my ability to speak altogether. Después de mucho tiempo, o al menos eso parecía, se presentaron con ese maravilloso aparato. No lo tenían en el hospital Cambridge. Lo habían traído de Londres. Era alta tecnología. Poderse comunicar con alguien sin voz. Es como un trozo de plástico de este tamaño y las letras del alfabeto colocadas así con un agujero en el medio. Lo pones entre tú y la otra persona y él mira una letra. Tú puedes ver qué letra está mirando casi siempre, aunque a veces no estás seguro. Así que el paciente deletreaba lo que quería. Él miraba una letra, por ejemplo, la A. Tú preguntabas la A. Eso es. Parecía un acertijo. Steven se negaba a aceptar que no podría volver a hablar y consideraba una rendición adoptar un sistema que no fuese el habla. Recuerdo que llegué una noche y fue la primera vez que quiso salir de la cama para usar el ordenador. A veces lo sentaban para que no estuviese siempre tumbado, como se hace con los enfermos. Esta vez le pidió a la enfermera que le sacasen de la cama para usar el ordenador, y así fue. Recuerdo que lo primero que escribió, después de decir hola, Steven siempre ha sido muy educado, fue: ¿me ayudas a terminar el libro? A computer expert in California heard of my plight and sent me a computer program called Equalizer. This allowed me to select words from a series of menus on a screen by pressing a switch in my hand. These words could then be sent to a speech synthesizer attached to my wheelchair. Much to my surprise, I found I was able to communicate much better than before. Cuando por fin salió del hospital, seguía necesitando asistencia constante, y todos decían: ¿cómo va a ir a trabajar? ¿Va a ir seguido de una cohorte de enfermeras a la oficina? Y así lo hizo. En un principio hablaron de que trabajase en casa, pero a él no le gustaba. Y tras un periodo de recuperación en casa, decidió volver a la oficina. Cubría la distancia entre su casa y la oficina, que será 1 kilómetro o así, en su silla con una enfermera detrás. En esos momentos llevaba una bolsa y una sonda nasal. Iba a la oficina, trabajaba y volvía a casa. I began to wonder what would happen when the universe stopped expanding and began to contract. Would we see broken cups gather themselves together off the floor and jump back onto the table? Would we be able to remember tomorrow's prices and make a fortune off the stock market? It seemed to me the universe had to return to a smooth and ordered state when it collapsed. If this were so, time would go backwards when the universe began to collapse. People in the contracting phase would live their lives backward. They would die before they were born,
and get younger as the universe got small again. Eventually, they would return to the womb. He gave me my first problem to do. Me planteó mi primer problema. He asked me to look at... Me pidió que resolviese un problema matemático y normalmente al plantear un problema sabe cuál va a ser la solución. Me puse a ello y tardé unos meses en comprender de qué iba. Volví y le dije, esta es mi respuesta. Él me dijo, no es lo que esperaba. Le dije, es lo que me sale. Fui a la pizarra y se lo expliqué. Me dijo, ¿has pensado en ese caso particular? Le dije, pues no. Hice cálculos sobre lo que él me decía. Volví unas semanas después y le dije, Steven, no lo consigo. Sigo obteniendo la misma respuesta que antes. Él me dijo, no, algo falla. ¿Has pensado en esto? Dije, no, he olvidado ese caso particular. Así que volví al tablero a rehacer los cálculos y de nuevo la misma respuesta. Así que fui a verle. Esto ya duraba 2 o 3 meses. Por fin me dijo, quizá una de tus aproximaciones no es válida. Un colega y yo decidimos utilizar un ordenador. Se tarda mucho tiempo en escribir los programas y en asegurarse de que son correctos. Obtuvimos la respuesta y seguía siendo lo que yo había dicho y no lo que decía Steven. Fuimos a verle y le dijimos, mira, lo mismo. I had made a mistake. I had been using too simple a model of the universe. Time will not reverse direction when the universe begins to contract. People will continue to get older, so it is no good waiting until the universe recollapses to return to our youth. Einstein once asked the question, how much choice did God have in constructing the universe? If my proposal that the universe has no boundary is correct, he had no freedom at all to choose how the universe began. He would only have had the freedom to choose the laws the universe obeyed. This, however, may not have been all that much of a choice. There may well be only one unified theory that allows for the existence of structures as complicated as human beings who can investigate the laws of the universe and ask about the nature of God. No sé si están bien definidos estos experimentos, pero se han hecho experimentos sobre la conciencia del tiempo y llevan a una curiosa imagen que en realidad no tiene mucho sentido. No sé si refinando estos experimentos se eliminaría ese tipo de anomalía, pero en cierto modo parece que hay algo raro sobre esa conciencia y que casi parece que el futuro afecta al pasado en cierta forma, a niveles muy limitados, pero tal vez del orden de una razonable fracción de segundo. No hay razón para creer que nuestra experiencia consciente no pueda formar parte de la de otro, en otros niveles. O sea que, no sé si puede decirse lo que pasa después de la muerte, pero podríamos, es algo verosímil, convertirnos en otra persona, y esa persona podría ser alguien que vivió en el pasado, no en el futuro. Even if there is only one possible unified theory, it is just a set of rules and equations. What is it that breathes fire into the equations and makes a universe for them to describe? Why does the universe go to all the bother of existing? Is the unified theory so compelling that it brings about its own existence? Or does it need a creator? And, if so, who created him?
Para mí, el universo debe tener un propósito. No está ahí por casualidad. Creo que algunos creen que el universo está ahí y que poco más o menos sigue su camino y que de modo accidental nos encontramos aquí. Pero no creo que sea una forma provechosa o adecuada de ver el universo. Creo que debe haber algo más profundo. In real time, the time in which we live, the universe has two possible destinies. It may continue to expand forever, or it may recollapse and come to an end at the Big Crunch. It would be rather like the Big Bang, but in reverse. I now believe that the universe will come to an end at the Big Crunch. I do, however, have certain advantages over many other prophets of doom. Whatever happens 10 billion years from now, I don't expect to be around to be proved wrong. Of all the pictures that I know, de todos los modelos que conozco, la cosmología más simple es aquella en la que el universo es cerrado, tiene una vida limitada y se destruye por el mismo procedimiento que un agujero negro. Si resulta que en realidad el universo tiene una vida limitada, ¿en qué se diferencia de la vida de cada uno de nosotros? On the evening of Tuesday, March 5th, at about 10:45, I was returning to my flat in Pinehurst. It was dark and raining. I came up to Grange Road and saw headlights approaching, but judged that they were far enough away that I could cross safely. The vehicle must have been traveling very fast, for when I got just past the middle of the road, my nurse screamed, "Look out!" I heard tires skidding, and my wheelchair was struck a tremendous blow in the back. I ended up in the road, with my legs over the remains of the wheelchair. The accident destroyed my wheelchair, and damaged my computer system, with which I communicate. I required 13 stitches in my head, but I was able to go back to work several days later. The memories I have are very much kind of Los recuerdos que tengo son casi imágenes visuales de cómo era Steven. Veo a Steven en ciertas situaciones. Siempre estaba moviéndose. Siempre. No paraba quieto. Pasaba lo mismo con su cara y sus gestos, que utilizaba en gran medida, creo yo. Pero es solo un recuerdo. Encontré hace poco unas fotos que me recordaron cómo éramos todos. Steven se parecía bastante a cómo es ahora, si uno se lo imagina así. Él cree intensamente en la capacidad casi infinita de la mente humana. Tienes que averiguar lo que no puedes saber antes de saber que no puedes, ¿verdad? Así que no creo que deba restringirse el pensamiento. Entonces, ¿por qué no seguir pensando en lo impensable? Alguien tiene que empezar a hacerlo. ¿Cuántas cosas eran impensables hace un siglo? Y sin embargo las pensaron. Y a menudo parecían poco prácticas.
científicas. Así que no todo lo que dice Stephen hay que tomarlo como el Evangelio. Él investiga, busca cosas y a veces probablemente dirá tonterías, como todos. Pero la cuestión es, la gente debe pensar, debe seguir pensando, debe intentar ampliar los límites del conocimiento y a veces no saben por dónde empezar. No sabemos dónde están esos límites, ¿verdad? No sabemos dónde está el punto de partida. If we do discover a complete theory of the universe, it should in time be understandable in broad principle by everyone, not just a few scientists. Then we shall all, philosophers, scientists, and just ordinary people, be able to take part in the discussion of why it is that we and the universe exist. If we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason. For then we would know the mind of God.